Primero, en el caso concreto de Xóchitl Gálvez, tiene muy claro que los programas sociales deben, por supuesto, disminuir la brecha de desigualdad, que van a continuar, porque ya han continuado no desde ahora. Los únicos que desaparecieron programas sociales fue López Obrador. López Obrador desapareció 18 programas sociales. 9 millones de mexicanos que salieron de la pobreza entre 2020 y 2022, 1.7 millones más que salieron de la pobreza extrema. Ahí están los datos duros. Y nosotros sí, tan la gente lo entiende, que Claudia Sheinbaum no tiene que estar firmando con sangre su compromiso con el combate a la pobreza. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan. Compartan la información el día de hoy en este inicio de mes, inicio de semana, 1 de abril. Vamos con información, pregoneros, porque lo volvió a hacer nuevamente en este debate en vivo para Reforma. No pudo Adriana Dávila, representante del PRIAN y de Xóchitl Gálvez, hablando nuevamente de este tema de los programas sociales, que por más que se pinche el dedo, por más que Xóchitl ya sea prácticamente el eslogan de su campaña, no les voy a quitar los programas sociales, ya están en la Constitución, y de que le solicite al INE de que haga campaña en su favor de Xóchitl Gálvez. Ya ven los espectaculares que ella promovió para que lo hiciera el INE y la mandaron muy lejos con esa propuesta. Estamos a una semana exactamente ya del primer debate presidencial y vean de qué manera Gaby Cuevas sigue haciendo su trabajo como vocera de la doctora Claudia Sheinbaum y pone en su lugar tanto a Laura Ballesteros de MC como Adriana Dávila de El PRIAN y Xóchitl Gálvez. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros. No tiene ningún desperdicio. Corre video. Muy bien. El pasado miércoles, la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD hizo un planteamiento al INE solicitándole una campaña urgente para evitar el uso político de los programas sociales. Sin embargo, al hacerlo, lo empleó colores institucionales, lo que ha generado toda una polémica. Por eso agradecemos que esté Adriana Dávila para que nos cuente qué es lo que pretendían hacer. Hay un dato que es importante, que es evidenciar el uso electoral de los programas sociales en este proceso electoral. Bueno, desde hace ya 5 años que llegó este gobierno, y es evidenciar lo que está sucediendo. Esta campaña a la candidata oficialista le ha salido gratuita con el recurso de los mexicanos, es decir, recursos millonarios de todos los mexicanos que deberían ser usados para, por ejemplo, el tema de salud, para resolver este tema de salud, están siendo usados para distribuir en todo el país toda una campaña en donde se diga que los programas sociales, primero, son casi un invento de este gobierno. Segundo, gracias a este gobierno le llegan todo el tiempo, cuando, bueno, ahí hay datos y ahorita los vamos a discutir respecto a lo que ha pasado en estos años. Y tercero, cuando se entregan a nombre de una persona y le dicen además, si tú votas por alguien distinto a esta persona, olvídate, se te van a quitar, porque los que vienen te van a quitar los programas sociales, cuando los programas sociales son una constante en todos los gobiernos, ha sido una constante en todos los gobiernos. Ya el Instituto Nacional Electoral se pronunció al respecto, ya el Instituto Nacional Electoral planteó con toda claridad lo que está sucediendo, y lo que nosotros hemos insistido, porque además ya hubo una campaña en donde el propio Instituto Nacional Electoral plantea con toda claridad que no deben usarse como motivos electorales, como temas electorales. Es más, ustedes hoy sacan una nota aquí en Reforma que evidencia cómo la forma de que hay 23,000 servidores de la nación distribuidos en todo el país, pagados con nuestros recursos, 22 gobernadores, 22 secretarios de Estado, usando este nombre de López Obrador es el bueno, es el que te da, es el que vea, y la doctora y la científica será la que continúa. Eso es lo que se pretende, que no se esté usando el aparato del Estado y los recursos del Estado para favorecer a una campaña electoral. Porque además, déjame decirte, la política social que tanto presumen también tiene sus fallas, unas fallas enormes que están ahí los datos, y déjame decirlo. Primero, en el caso concreto de Xóchitl Gálvez, tiene muy claro que los programas sociales deben, por supuesto, disminuir la brecha de desigualdad, que van a continuar, porque ya han continuado no desde ahora. Los únicos que desaparecieron programas sociales fue López Obrador. López Obrador desapareció 18 programas sociales. Y déjame darte un dato para quienes nos están escuchando también que lo vean. Es cierto que los propios datos del Coneval dicen que López Obrador aumentó en 36% la distribución de los programas, es decir, las personas en la encuesta dicen que reciben alguno de los 17 programas que están establecidos, el 36%, 27 con Peña y 26 con Calderón. ¿Pero qué crees? La mentira más grande que este gobierno tiene, y yo diría la más vil, es la de primero los pobres. Porque estos programas no están llegando necesariamente a los más pobres. Los mismos datos de la misma encuesta dicen que con López Obrador, mientras que con Peña llegaban al 68% y que
Calderón llegaban al 63%, con López Obrador solo llegan al 54% a los más pobres. Es decir, disminuyó enormemente y es la mentira más grande, más perversa y más vil que ha dado este gobierno. Mientras, ¿a qué se refiere el ingreso mensual de los más pobres? A los que ganan 700 pesos, reportan 700 pesos, es un ingreso. Es como se está midiendo la pobreza, el ingreso. Lo que no están contabilizando es el gasto, Paco. Y lo que hoy nosotros vemos es que dar dinero no necesariamente es generar programas eficientes que disminuyan la desigualdad. Un asunto es dar el ingreso y eso está bien. Qué bueno, hubo programas que se han hecho así. Desapareció el programa más importante que había cambiado de nombres, pero y que se había modificado incluso, que además comprobado estaba que había disminuido la pobreza en las zonas rurales como Prospera o Oportunidades, como le quieras llamar, pero que podía ser perfeccionado. Segundo, decían que hay corrupción. Coincido con Laura, si hay corrupción, bueno, pues que se castigue. Dime si hay, que nos contesten ahora, si hay una sola persona en la cárcel sobre el tema de corrupción. ¿Hay una sola persona sobre el manejo de los programas sociales? No lo hay. Que nos expliquen ese dato. Y déjame decirte otro tema que es importante. Seguramente dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo se explican la popularidad del presidente? Pues si es bien popular, es que sí lo quieren. Pues si pagas tanto, amor comprado no es amor, pagan un montón de dinero porque digan que el presidente lo dio en una situación de pobreza y Gaby Cuevas, que es, además dice ella, perteneció al PAN de Castillo Peraza, debe saber perfectamente lo que decía Carlos Castillo Peraza. Hay personas que no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en comer y en este momento, con el aumento de la canasta básica en este país, que aumenta enormemente, más del 100% está aumentando en algunos de los productos, pues la gente no está interesada solo en votar. Tan es así que la propia encuesta que hoy sale de ustedes y de otros medios nacionales plantean justamente que hay un porcentaje de personas que reciben un programa social que no necesariamente están optando por López Obrador y un gran número sí opta porque es su único ingreso. Entonces, bajo ese esquema, pues bueno, eso son parte de las mentiras que tenemos. Laura, ¿ustedes cómo ven esta solicitud que hizo Xochitl Gálvez y, desde luego, el tema de los programas sociales? Bueno, creo que sí es muy grave y también Maynes lo dijo hace unos días, que se intente apropiar del logo y el prestigio del INE por parte de la coalición de la alianza opositora para fines electorales. De entrada, otra vez la vieja política dándonos una clase de lo que no se debe de hacer. Por un lado, la coalición aliancista apropiándose del INE y sus colores y su legitimidad y su probidad para engañar a la población. Y por el otro lado, la coalición que gobierna hoy, la oficialista, apropiándose de los programas sociales y haciéndolos de esto propaganda política electoral. Vámonos por partes. Primera parte, la utilización por parte del PRIAN sobre la popularidad del INE. Como el PRIAN no puede sostenerse, porque la tasa de rechazo que lo miden todas las encuestas para el PRI y para el PAN es altísima, entonces deciden agarrar el color rosa, lo explicaba muy claramente Laura, agarrar el color rosa del INE y ahora hasta el logotipo del INE. Eso es verdaderamente de escándalo, es insostenible que pretendan hacer una campaña presidencial partidista, reduciendo los logotipos de los partidos, porque sí son partidos impresentables, pero utilizando el logotipo y los colores del Instituto Nacional Electoral. Me parece terrible. Me parece, aparte de una hipocresía monumental, decir que somos los que defendemos al INE, cuando en realidad más bien es treparse sobre el clamor ciudadano de cariño y de legitimidad que tiene el Instituto Nacional Electoral y que no tiene claramente el PRIAN. Entramos al tema de pobreza. Claramente al PRIAN le incomoda hablar de los temas de pobreza y los programas sociales porque no saben para dónde hacerse. Vámonos a los datos. Felipe Calderón termina su mandato con 53.3 millones de personas en pobreza. Eso en su momento equivalía al 45.5% de la población. ¿Por qué? Porque en 2012 teníamos menos población, por eso hago la referencia porcentual. En este gobierno, nada más de 2020 a 2022, y uso esta referencia muy específica porque precisamente son los años que corresponden a la pandemia, y donde todo el mundo, literalmente todo el planeta, se empobreció, donde las brechas de desigualdad crecieron. Bueno, en México, entre 2020 y 2022, se redujo en 9 millones los mexicanos en pobreza y más 1.7 más de mexicanos que salieron de la pobreza extrema. Eso es un logro de la Cuarta Transformación. Podrán decir y querer regatear los programas sociales, pero ahí están los resultados medidos por el Coneval. No son resultados de las mañaneras, no son datos partidistas, son datos del Coneval. Insisto, de los 53.3 millones de personas en pobreza heredados por Calderón, hoy, con la Cuarta Transformación, vamos en 36.3 y seguiremos combatiendo la pobreza. En eso sí, y siempre se lo he felicitado al presidente, incluso cuando era oposición, por el bien de todos, primero los pobres. Yéndonos al tema de politizar los programas sociales, pues le ha salido fatal a la pobre Xochitl. A ver, Xochitl empieza su campaña firmando con sangre diciendo que no va a quitar los programas sociales. Pero
episodio 0, y regreso a Miguel Hidalgo en 2015. Xóchitl, el día 27 de mayo de 2015, va a la colonia Nextitla y promete la construcción de un faro del saber ahí, una especie de biblioteca y centro comunitario. Nunca lo construyó. Sí tienen facultades, yo construí muchos cuando fui jefa delegacional, el de Xóchitl nunca llegó. Dijo que no iba tampoco a atacar el presupuesto para combate a la pobreza. En el primer paquete que envió Xóchitl como jefa delegacional de Miguel Hidalgo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, redujo de 73 millones de pesos a 40 millones de pesos la partida correspondiente a transferencias, es decir, a programas sociales. Entonces vemos esta inconsistencia. Y regreso al episodio 1, Xóchitl firmando con sangre en su primer día de campaña, pero después vemos a un Macario diciendo no, las pensiones no van por allá, no lo digan, no puede haber pensiones para todos. Y una Xóchitl también diciendo, bueno, pues estas dádivas no pueden ser para siempre. Entonces, estas inconsistencias son las que hacen que el PRIAN quiera a la fuerza politizar los programas sociales. No somos nosotros quienes estamos hablando todo el día de programas sociales, es el PRIAN. Se los agradecemos mucho, pero sí, para nosotros el compromiso con los más pobres es ineludible. Y eso sí vamos a seguirlo trabajando en todos los ámbitos, tanto de la Secretaría del Bienestar como también el fortalecimiento de la agenda educativa y, como ya lo comenté, en alcanzar la cobertura universal de salud. Muy bien, si les parece réplicas en este tema, quisiera ver si podemos ser breves para poder entrar también al último bloque. Sí, bueno, a ver, creo, y esto además Viri Ríos lo ha explicado muy bien. AMLO ha dicho que la desigualdad ha disminuido, pero según el INEGI, mientras que en 2018 los hogares más ricos tenían 18 veces más que los hogares más pobres, ahora solo tienen 16 veces. Es decir, están decreciendo. Y cuando hablamos de los hogares más ricos estamos hablando de la clase media, porque sabemos obviamente que hoy para ser clase media pues tienes que ganar 4,000, 6,000 pesos al mes y eso ya te califica como un hogar rico en este país. Sí. Primero, para la disminución de la pobreza se requieren tres cosas. Medir el ingreso, que es lo que mide la encuesta del Coneval. Yo presenté iniciativa cuando fuimos senadoras ambas para la autonomía del Coneval. Y el ingreso lo mide, es decir, cuánto están percibiendo los hogares. A esa se refiere la cifra de disminuir la pobreza en términos de ingreso. En términos del otro indicador que tendría que ser para efectivamente igualar la pobreza es el acceso efectivo a los servicios. A la salud, no hay acceso a los servicios. A la canasta básica, se encareció más del 100% en algunos productos. A la posibilidad de el transporte, todo lo demás que implica tu vida cotidiana, tampoco está. Es decir, no puedes leer cifras a conveniencia, ni tampoco decir que, bueno, pues es la gran panacea lo que está sucediendo. Nadie habla de quitar los programas sociales porque, insisto, ni siquiera los propusieron ellos. Los programas sociales existen desde hace mucho tiempo y en el 2004 por eso se creó el Coneval, el Consejo Nacional para Evaluar la Pobreza, que es el tercer indicador, Paco. Es el que debería medirse, es el que nos indica si están saliendo o no las personas en su condición de desigualdad, porque la disminución de la pobreza tiene que generar condiciones que eliminen la brecha de desigualdad. Y la brecha de desigualdad implica que una persona que tiene un ingreso también tenga acceso a salud y pueda competir con aquella persona que tiene un ingreso naturalmente y que el gobierno tiene que subsidiar. Y nada más doy un dato. ¿A qué PRIAN se refiere Gaby Cuevas? ¿Al de Murat? ¿Al de Armenta? ¿Al de Mazo? ¿Al de Fayad? ¿Al de Monreal? ¿Al de López Obrador? O sea, entiendo que las siglas las tenemos nosotros. La única ventaja, querida Gaby, es que nosotros no arrinconamos nuestro pasado. Lo entendemos perfectamente. No nos estamos arrinconando para negar lo que somos. Cada quien tiene claro hacia dónde va y lucha por sus causas en uno, en otro y en otro lugar. Gaby. Con mucho gusto. Sí. Al PRIAN que me refiero es al PRIAN al que desgraciadamente ahora el PAN obedece, al de Alito Moreno. Y creo que a todos nos ha quedado clarísimo. A ver, aquí hay que entrar a los datos claros, a los datos duros. Yo entiendo que estemos en campaña y que pues hay que defender cada quien su causa, pero hay datos que son muy buenas noticias para México y que son buenas noticias para los mexicanos y que tan se sienten que ahí está la popularidad del presidente de la República, que le pese a quien le pese, los mexicanos y mexicanas lo quieren. Ahí está, por ejemplo, el combate como nunca antes a la evasión fiscal. Ahí está un tipo de cambio que es el más bajo de los últimos 8 años. Ahí está hoy México recuperando su liderazgo en el mundo como la 12ª economía mundial. Eso no lo habíamos visto hace décadas. Ahí está el manejo responsable de las finanzas públicas, que se traduce en que hoy mismo se anunció la reducción en el pago de la deuda, que incluso es menor a la de hace un año. Entonces, México tiene una economía sólida, se ve en la gente, se siente. Ahí está también el estudio que hace la ONU en materia de felicidad. Los mexicanos estamos contentos. Nosotros no compartimos esta idea de pensar que el miedo es lo que nos mueve a los mexicanos. A los mexicanos nos mueve que somos trabajadores, que somos entusiastas, que somos apasionados de nuestro país. Nos apasiona trabajar por
por lo que queremos, por un México de oportunidades, un México donde sí es posible seguir construyendo un futuro más justo. Insisto, ahí están los datos. 9 millones de mexicanos que salieron de la pobreza entre 2020 y 2022, 1.7 millones más que salieron de la pobreza extrema. Ahí están los datos duros. Y nosotros sí, tan la gente lo entiende, que Claudia Sheinbaum no tiene que estar firmando con sangre su compromiso con el combate a la pobreza. Pues ya lo tienen, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante, más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Y compartan este video, este fragmento, para que se viralice y lo vean más personas. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente día. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación.